mientras escuchaba la dedicación al Señor musical, pensaba, y espero que ustedes hayan pensado, que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Antes de comenzar en esta mañana, quiero decirles que el día martes, yo les confesé el sábado que estaba feliz porque venía pastor, ¿cierto? Pues el día martes, a eso de más o menos de las 7 de la tarde, cuando me llegó la carta, la felicidad se me fue. Porque uno de los servicios dentro de la iglesia y que no se ve de frente es la administración de la propia iglesia. Porque esa no se ve de frente. Esa siempre anda donde no se ve. Y durante estos 3 meses o 4 meses que vamos a pasar sin pastor, pues el Señor me ha dado el privilegio de hacer ese trabajo. Pero ese privilegio también requiere compromiso. No solamente con ustedes, sino que también con el Señor. Y déjenme confesarles, como hermanos, que no es fácil dirigir el pueblo de Dios. Yo iba a predicar de Moisés hoy, pero sucedió que ayer predicaron de Moisés. Entonces tuve que cambiar las hojitas un poco y hoy vamos a predicar de algo que usted y yo hemos vivido en nuestra vida. Quiero preguntarle a usted, voy a comenzar así, quiero preguntarles a ustedes. ¿Usted recuerda cuándo el Señor lo encontró? Levanten la mano los que recuerdan eso. Son pocos, porque la mayoría nació en la iglesia. Ahora, pero siempre hay un encuentro con Cristo. Esa es la realidad. Hayan nacido o no en la iglesia, siempre hay un encuentro. Ahora, ¿usted lo recuerda constantemente o simplemente quedó como un recuerdo olvidado allá? Sí lo recuerdan bien, ¿verdad? Y yo no lo puedo olvidar. A veces mi esposa me dice, ya vas a repetir lo mismo. Pero es que no lo puedo olvidar. Porque depende de las circunstancias en que Cristo te encuentra. Y hay circunstancias que son relevantes, no solo para vivir de la mano del Señor, sino los cambios que el Señor va haciendo en uno. Y hay cambios que no nos gustan porque van en contra de nuestros deseos. Pero yo pienso que vale la pena recordar cómo Jesús me encontró. Algunos han de estar preguntando, pero la lectura bíblica no tiene nada que ver con eso. Dejemos la lectura bíblica a un lado. Hoy no he perdido los papeles, hoy los cargo acá. La mayoría de veces tengo que sacudir la Biblia porque no los encuentro. Hoy vamos a hablar de 3 personajes bíblicos que tuvieron un encuentro personal con el Señor en circunstancias bien complicadas. En circunstancias que uno de ellos ni siquiera quería, sino llegó de otra nación justamente en el día de la Pascua y justamente cuando Cristo iba cargando la cruz para efectuar la salvación suya y mía. Y estoy hablando de Simón de Cirene. Simón de Cirene era de África. Era de la nación de Libia. Sus 2 hijos estaban en Jerusalén y eran seguidores de Cristo.
Y en su mente como padre, de acuerdo a las cartas que le enviaban sus hijos, que le decían, hemos encontrado al Mesías. Él es el Mesías prometido. Entonces Simón pensaba, ¿será que mis hijos se han unido a un culto sectario? ¿Será que están bien? Y Simón en su mente pensaba lo malo que le podría pasar a sus hijos. Y decidió ir a Jerusalén a ver la situación de sus hijos. Para suerte de Simón, hermanos, para suerte de Simón, que cuando él, esto es mío, esto no es bíblico, cuando él cruza la esquina, iba Cristo con la cruz a cuestas. Y no vayan a creer que Simón lo hizo de buena gente, yo voy a llevar la cruz. Uno de los capitanes de la guardia, un centurión, le dice, si tanto lo miras, ve y carga la cruz. Lo obligan a cargar la cruz. Simón carga aquella cruz y cuando él la levanta, imagínese usted, cuando él levanta aquella cruz, yo pensaba anoche, ¿cuántas astillas habrán entrado en su hombro? Y no solo eso, sino que adelante que iba Jesús, veía que las piernas le temblaban y que caía a cada instante. Pero en eso que iba caminando con la cruz a cuestas, Jesús lo mira hacia atrás y le sonríe con un amor especial. Con el mismo amor que le sonrió a usted y me sonrió a mí cuando nos encontró. Y Simón entiende lo que los hijos le escribían en ese momento. Este es el Mesías. Este es el Hijo de Dios, el verdadero que va a redimir al mundo, no solamente a mí. Y Simón carga la cruz con él. Obligado sí, pero carga la cruz con él. Y mi pregunta es para usted hoy en día, porque yo ya me la hice. ¿Usted carga la cruz de Cristo Jesús o deja que otros la carguen por usted? ¿Qué piensan? Porque el que no carga la cruz de Cristo, hermanos, va a ser bien difícil que logre ver la mirada maravillosa de amor de Cristo Jesús. Porque Simón es un ejemplo donde Cristo lo mira hacia atrás y le sonríe con amor. Y como que le dice, sigue cargando, que esta cruz será el símbolo de la salvación de la humanidad. Un encuentro forzado, una bendición divina y la salvación eterna. Con Cristo, los que nos encontramos con Él a la edad mayor, no todos nos encontramos con Él en las mismas circunstancias. Sino que cada uno de nosotros tiene su historia del encuentro con Cristo Jesús. Y deberíamos de hacer un programa donde podamos contar cómo me encontré con Cristo Jesús. Porque serviría de testimonio que Cristo es el Salvador de la humanidad, aunque afuera no lo crean, nosotros lo creemos. Crucifican a Cristo y lo levantan en aquel madero que cargó y que Simón también le ayudó a cargar. Uno a la derecha y otro a la izquierda, dos ladrones.
me dirijo a un solo ladrón que probablemente era hebreo y que pertenecía a la élite alta. Pero las circunstancias de la vida lo llevaron a hacer cosas erróneas, decisiones que no eran lo que sus padres le enseñaron, decisiones que lo llevaron hasta llegar a ser ladrón en aquel pueblo. Y muchas veces nosotros hacemos decisiones equivocadas. Y esas decisiones llevamos las circunstancias, o diría yo, lo que cualquier error va dejando una estela y una cola de nuestra mala decisión. Y el ladrón también llevaba eso, y dice la palabra de Dios que era un ladrón. Que era un ladrón. Vamos a Marcos. Marcos nos cuenta un poco de Simón. Nos cuenta un poco de Simón y vamos a leer Marcos 15:21. Marcos 15:21. Y después vamos a ir al ladrón. ¿Cómo se encontró con Cristo? 15:21 dice Marcos. Y al ver, dice, no, perdón, y a la verdad el Hijo del Hombre, perdón. Ya, Marcos 15:21. Y yo estoy leyendo 15:21. Perdón, 27:32. Ya me fallan los ojos. No tiene 27 tampoco. Mateo 27:32. Esa es la realidad. 27:32. Por eso, cuando cambien lentes, que sean reales, no como los que a mí me cambiaron. ¿Perdón? Sí. Ajá. Ya. Simón de Cirene. O sea, Marcos nos dice de dónde es. Marcos nos dice que es de Cirene, que es de Libia. O sea, en otras palabras, era un judío que vivía afuera. Un hebreo que había emigrado y se había quedado en África. Como hoy hay muchos de nosotros que hemos emigrado a este país y aquí nos hemos encontrado con el Señor. Algunos ya venimos, que nos hemos encontrado con el Señor, pero otros nos hemos encontrado aquí con Él. Y hemos hecho una vida con Él. Ahora, vamos a la vida Simón cuando se encuentra con el Señor, no desperdicia la oportunidad de enterarse de que Él era el Hijo de Dios. Nosotros muchas veces, los hermanos que andan dando estudios bíblicos, voy a contar algo que no debería de contar. Estoy dando a una familia un estudio. Le di la fe de Jesús y hoy ya estamos estudiando Apocalipsis y ya vamos por la lección 23, ya vamos a terminar. Vamos por la lección 23 y no se ve una decisión. Pero eso no quiere decir que tengo que dejar de dar el estudio bíblico, porque yo no voy a convencer a nadie. Quien convence es el Señor a través del Espíritu Santo. Ahora, uno como humano se pregunta, ¿será que van a aceptar esto? Sin embargo, vean, Simón, los hijos le decían que habían encontrado al Mesías. Y él, no convencido, viaja y le toca cargar la cruz de Jesús junto con Jesús. ¿Y qué nos dice Jesús a nosotros? Toma tu cruz
y sígueme. Y mi pregunta es, ¿hemos tomado la cruz de Jesús? ¿O livianamente creemos, entre paréntesis, que llevamos la cruz de Jesús? Porque Simón la llevó en realidad. Simón la cargó. Simón sufrió el peso de aquella cruz. Imagínense ustedes, si Cristo ya no podía, ¿qué podía hacer aquel señor de edad avanzada? Sin embargo, subió hasta el Gólgota con la cruz a cuestas. Vamos al otro personaje. El otro personaje, hermanos, se encuentra, y vean qué bonito cómo se encuentra, diría, se encontró así como, qué galán que yo me hubiese encontrado, casi parecido me encontró el Señor, casi parecido. Porque él se encuentra con Cristo y estaba en la misma condición con Cristo. Condición en el sentido de que estaba crucificado junto a él. Por motivos diferentes, sí, pero crucificado sí estaba. Y a veces el Señor actúa con aquellos que son duros de corazón de la misma forma. Por eso yo les decía, ¿ustedes se acuerdan cómo se encontraron con el Señor? Cuando ya no hay nada, ni dónde ir, ni para dónde correr, ni nada que hacer, aparece el Señor con su amor y su misericordia y nos socorre y nos levanta. Y eso es lo que ha pasado con muchos de nosotros. Muchos de nosotros hemos recibido ese apoyo constante. Y saben una cosa, en el 82, cuando el Señor me encontró, una de mis cosas más acérrimas en mi corazón es, ¿cómo es posible que yo deje al Señor si me rescató de donde yo estaba? Porque muchos de nosotros, por las dificultades de la vida, optamos por dejar la cruz de Cristo Jesús y seguir nosotros solos. Y muchos de nosotros, inclusive cargando la cruz de Cristo, a veces ni lo consultamos y hacemos lo que nosotros queremos. Mas cuando Él nos pide que no hagamos nada sin su consentimiento, porque dice Él, sin mí nada podéis hacer. Y decía que probablemente el ladrón quizás era de Judea también. Y se crió conociendo el Evangelio. Se crió conociendo quién era Dios y las maravillas que había hecho Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto y cómo habían avanzado en el desierto y cómo Dios los había protegido en la noche con una llama de fuego y en el día con una nube. Y el que estaba crucificado a la par de él era el que había acompañado al pueblo de Israel a través de esa travesía hasta que llegaron a la tierra prometida. Pero vean qué encuentro maravilloso. Este hombre, así como estaba, reconoció que el que estaba en medio de ellos dos era nada menos y nada más que el Mesías prometido de parte de Dios. Y yo voy a repetir las palabras que él dijo.
Acuérdate de mí, le dijo. Fíjense bien, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué reconoció? Que Cristo era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que sin Él no iba a ir a ningún lado. Y reconoce el poderío de Cristo Jesús, que a pesar de que estaba crucificado por mi culpa, no dejó de ser rey. Seguía siendo Dios. Y el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dijo el Señor? De cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el reino de los cielos. ¡Qué encuentro maravilloso! Por eso el sermón de esta mañana se llama ¿cómo te encontraste con el Señor? ¿Lo recuerdas? Porque cuando recordamos la forma maravillosa en que nos encontramos con Dios, hermanos, entonces entendemos que al Dios que hemos aceptado en nuestro corazón es el Dios de todo poder y es el Dios que nos va a llevar al cielo y nos va a salvar. Pero también, si vamos a los pies de la cruz, encontramos otro personaje. Y este personaje, déjame decirle que es un personaje que estaba acostumbrado a acatar órdenes. Era un centurión. Aquel hombre probablemente el jefe le dijo, hoy estarás para que no hayan disturbios en ese lugar. Y mira que vas a conservar la paz si no haya ningún disturbio. Y si necesitas 100 soldados, 500 soldados, tómalos contigo. O sea, acostumbrado a recibir órdenes. Y me gusta pensar que sí lo hizo y que llevó la cantidad de soldados para conservar el orden. Era una fiesta de los judíos, sin embargo la convirtieron en algo que no tenía que haber sido así. Sin embargo, esa fiesta y lo que ellos hicieron nos da la bendición de ir a los pies de Cristo y ser salvos. Y ser salvos. Y cuando aquel centurión ve, yo estoy parafraseando la Biblia, cuando aquel centurión ve que se pone y se oculta el sol, que la luz no llega hasta ahí y que Cristo estaba próximo a aspirar y vio la mansedumbre y las palabras que Cristo decía en ese instante. Y cuando ve toda esta situación, clama y dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Un encuentro de un hombre duro, un encuentro de un hombre que no sabía cómo manejar una situación de amor por su condición de capitán o general, lo que haya sido. Dios se le rompe el corazón y le hace ver que el cielo es un cielo de amor, es un cielo donde el amor se derrama y Cristo en la cruz había derramado su amor por usted y por mí. Y él acepta a Cristo Jesús. Porque todo aquel que reconoce que Cristo es el Dios verdadero, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ese acepta a Cristo en su corazón. El problema, diría yo, que está en el ser humano. La obra está hecha. Dios está listo para salvarnos a cada uno de nosotros. Hay cosas en esta vida, las circunstancias que a veces vivimos en esta vida, a veces nos llevan a apartarnos del Señor. Y a veces no encontramos, usted y yo, una salida.
Porque no entendemos a veces que Cristo quiere salvarnos. Y no importa su condición, si usted entrega su corazón a Cristo Jesús, Él lo salvará. Pero tiene que entregarse a Él. Porque la divinidad no puede actuar cuando mi corazón no está ahí abierto para que el Espíritu Santo pueda trabajar en mí. Y es allí donde yo quiero llegar. Que usted y yo no podemos vivir un cristianismo a medias. O es cristiano o no es cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo toca a todos los corazones y no exige, sino Cristo llama. Y Cristo dice, José Vázquez, ¿dónde estás? O sea, Él es el que me busca. La raza humana no lo busca, es Cristo quien nos busca. Y nos dice, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Aún en nuestros peores momentos de debilidad o como le querramos llamar, miren lo que hace con Adán. ¿Había pecado sí o no Adán? Claro que había pecado. ¿Y quién lo buscó? ¿Fue Adán el que fue donde él a pedir perdón? Dios tuvo que bajar. Y la pregunta es la misma que nos hace a nosotros. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cuál será nuestra contestación? ¿Cuál será nuestra forma de decirle al Señor, Señor, aquí estoy? Sigo luchando, pero sigo luchando con tu fuerza, no con la mía. Sigo en tu pueblo, pero sigo luchando con tu fuerza. Porque sin Él nada podemos hacer, absolutamente nada. Es Cristo el que mora en nuestro corazón. Y cuando Él mora, el Espíritu Santo se encarga de darle fuerzas y la bendición necesaria para poder triunfar sobre las tentaciones o por cualquier pecado o tentación que Satanás le ponga. Pero es Cristo actuando en nosotros y por nosotros. Muy pronto Cristo va a venir. Es una promesa que Él dio y que Dios no cambia sus promesas porque Él no es hombre para mentir. Y Él dijo que iba a volver por su pueblo. Y la pregunta que yo quiero dejar en sus corazones y en su mente, ¿usted se ha encontrado con Cristo? ¿Ha tenido ese encuentro con el Señor? No importa las circunstancias. ¿Ha tenido el privilegio de ir al pie de la cruz y decirle, Señor, quiero caminar contigo y entregar mi corazón y mi mente a tu servicio? Porque esa es la decisión más hermosa y viable para que la divinidad pueda trabajar en nuestros corazones. Cuando yo llego a los pies de Cristo, al pie de la cruz, al símbolo de salvación, donde Cristo clavó mis pecados y los suyos, y donde Él espera que usted y yo respondamos positivamente al llamado de su amor. Pero repito y digo, con esto termino,